El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense la gente, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Hay más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve. Pintó los cielos con su luz, e hizo el mundo con su poder. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. A primer hombre del polvo crió. El gran yo soy, es nuestro Dios. Hubo allá en el tiempo antiguo un Dios que a profetas habló. Conozca usted al gran divino, pues su palabra reveló. Mi Dios en cruz a su Hijo dio. Su vida el Hijo quiso dar, allí del mal nos libertó, para tomar su eternidad. Existe un Dios, Él vive hoy, en Él vivimos y perduramos. A primer hombre del polvo crió, el gran yo soy. Es nuestro Dios. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las gentes tu salud, tu salvación. Salmos 67, versículos 1 y 2. Sea usted muy bienvenido, amable auditor, a nuestro podcast de hoy, en que meditaremos en torno al siguiente tema central. Somos llamados a proclamar la salvación de Dios. Para ello contaremos con la lectura de un comentario bíblico, un mensaje devocional, alabanzas que enfatizan el mensaje y la reflexión final sobre el Salmo 67, en la voz de nuestro hermano y maestro bíblico Luis Carballosa. El Señor renueve sus fuerzas en el Espíritu con el tema de hoy. El Salmo 67 se enfoca en ver el camino de Dios, la salvación de Dios y la alabanza de Dios, extendida por toda la tierra. Y es sobre este pensamiento central que queremos compartir un extracto del comentario bíblico Enduring Word sobre el Salmo 67, que recoge algunos aportes de comentaristas bíblicos clásicos que bien vale citar. La expresión inicial, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, proviene de la bendición aarónica del libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26, donde el sumo sacerdote de Israel pronuncia esta hermosa bendición sobre el pueblo. El apóstol Pablo escribió en Romanos 15:16 lo siguiente: ministrando el Evangelio de Dios,
para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Este era un lenguaje sacerdotal, y podríamos decir que Pablo hizo su servicio sacerdotal a través del evangelismo. Primera de Pedro 2, versículos 9 y 10, nos dice que todos los creyentes también tienen un sacerdocio. Ofrecemos un servicio sacerdotal al mundo y lo hacemos principalmente a través del evangelismo. El salmista primero sabía su necesidad de misericordia. Esto pone nuestro corazón en el estado de ánimo correcto. Pecadores que necesitamos la misericordia de Dios. Necesitamos esta bendición más allá de la misericordia de Dios, que Él podría mostrar simplemente dejándonos solos, al no destruirnos. Pero además queremos que Dios también nos bendiga. Sería todo un espectáculo ver a un criminal culpable ante un juez, suplicando misericordia y recibiéndola, y luego pedir una bendición. Pero el amor de Dios hacia nosotros es así de grande. Al igual que en la bendición de Números, capítulo 6, el salmista pide que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Tener el rostro glorioso y feliz de Dios resplandeciendo sobre nosotros es el mayor regalo que podríamos tener. Saber que cuando Dios te mira, Él está muy complacido, no por quién eres o por lo que has hecho, sino porque estás en Jesucristo. No hay mayor fuente de paz y poder en la vida que eso. Dice el comentarista Willem van Gemeren, un monarca de Oriente Medio revelaba en su expresión facial su placer o disgusto con las personas que buscaban una audiencia con él. Y agrega Charles Spurgeon, lo que importa, aunque todo el mundo censure, es si Jehová tolera a su siervo. Una mirada de aprobación de Dios crea una profunda y deliciosa calma en el alma. Esta petición inicial en el Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, nos hace pensar en la grandeza de la misericordia de Dios, de su bendición y de la aprobación del rostro resplandeciente de Dios. Estas tres peticiones, afirmaba Spurgeon, incluyen todo lo que necesitamos ahora o en el futuro. La razón por la que el salmista pide esta gran bendición no era una razón egoísta. Pide esta bendición para la gloria de Dios y por el bien de las multitudes que perecían. Cuando la gente ve la obra de Dios en la vida de su pueblo, es decir, su bendición activa sobre ellos, esa es una de las formas en que Dios hace que sea conocido en la tierra su camino. Cuando parece que Dios está en silencio o muerto en la vida de su pueblo, eso es un gran obstáculo para que sea conocido en la tierra su camino. Esto nos recuerda la idea detrás del pasaje misionero de Mateo 28, versículos 19 y 20, que dicen: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús no les dijo que solamente evangelizaran y salvaran almas, sino que hicieran discípulos de todas las naciones y que les enseñaran, que guardaran lo que les había mandado. Por supuesto, necesitamos conocer la palabra de Dios para caminar en su camino, pero caminar en su camino es más que conocer su palabra. Que Dios sea conocido en la tierra. El salmista tenía un hermoso alcance en mente, no solo en Jerusalén, no solo en Judá, no solo en todo Israel, no solo en todo el Medio Oriente, no solo en todo el mundo mediterráneo, no solo en su continente o hemisferio, sino en toda la tierra. Al ver un mundo que perece, nosotros deberíamos anhelar la salvación de Dios en todas las naciones. Una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Eres miembro del club Bendíceme y siempre clamas a Dios
bendíceme, bendíceme, bendíceme. Si es así, entonces nuestro clamor es esencialmente egoísta, el tipo de clamor que hace un niño interesado en sí mismo. En cambio, si sin vergüenza pedimos a Dios que nos bendiga, pero no solo para nosotros, sino para que su camino sea reconocido en toda la tierra y su salvación entre todas las naciones, entonces estaremos pidiendo una bendición con un corazón generoso y con un espíritu misionero. Pero además hay en este Salmo 67 un llamado a alabar a Dios. Cuando oramos así, según el corazón de Dios, quien desea que nadie perezca y que todos lleguen al arrepentimiento, como nos recuerda 2 de Pedro 3:9, y quien ha ordenado a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas para alabarle delante de su trono, como nos anticipa Juan en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. No solo queremos que la tierra conozca el camino de Dios y conozca su salvación. Queremos que todos los pueblos lo alaben. Hay algo maravilloso en que mucha gente alabe a Dios. Nuestro caminar con Dios está incompleto hasta que lo alabamos. Consideremos que Dios vendrá a juzgar a los pueblos con equidad y a pastorear a las naciones de la tierra. Jesús regresará. Y esto debería emocionarnos aún más acerca de atraer a las naciones al camino de Dios, a la salvación de Dios y a la alabanza de Dios. Es un hecho, va a suceder. Jesucristo va a reinar en el planeta Tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos preparar a las naciones para ello. Dice sobre esto James Boyce: esto tendrá un cumplimiento final en el cielo, donde personas de todas las tribus y lenguas alabarán a Dios. En ese día, nuestro gozo será aún mayor, porque grandes multitudes de todas las naciones de la tierra estarán alabando a Dios con nosotros. Cuando compartamos el corazón y la visión de Dios para el mundo, seremos bendecidos. Entonces, vemos un círculo glorioso. Somos bendecidos. Usamos esa bendición para orar y alcanzar a un mundo que sufre, y cuando eso nos alinea con el corazón de Dios, somos aún más bendecidos, por lo que usamos esa bendición para toda la tierra. Vale la pena mirar nuestras vidas y ver si hemos roto el círculo en alguna parte. ¿Hemos dejado de creer que Dios bendice? ¿Hemos dejado de buscar extender esa bendición? ¿Hemos dejado de ver el corazón de Dios en todo esto? Si no rompemos el círculo, realmente nos movemos de gloria en gloria. Dios prometió bendecir a las naciones de la tierra a través de la simiente de Abraham, y sabemos que esto se cumple en Jesucristo. Es muy interesante y pertinente aquí la reflexión del clérigo puritano Thomas Manton, quien dijo: hay un curso circular constante y un recurso desde el mar hasta el mar. Así es también entre Dios y nosotros. Cuanto más lo alabamos, más caen nuestras bendiciones. Y cuanto más descienden sus bendiciones, más lo alabamos de nuevo. Así es que no solo bendecimos a Dios, también nos bendecimos a nosotros mismos. Cuando los manantiales están bajos, echamos un poco de agua en la bomba, no para enriquecer la fuente, sino para sacar más agua para nosotros. Y podemos concluir junto al comentarista bíblico Derek Kidner: si alguna vez se escribió un salmo en torno a las promesas de Abraham de que sería bendecido y se convertiría en una bendición, bien podría haber sido este Salmo 67.
Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Si hemos sido justificados y santificados por la gracia de Dios, mediante la fe que nos es dada como un don para creer en nuestro Señor Jesucristo en vida nueva y eterna, es claro que es para glorificar a nuestro Creador y Redentor. Amable auditor, le invito a escuchar la siguiente meditación devocional que nos refuerza precisamente este mensaje. Y a continuación de ello, luego de una alabanza, en la parte final de nuestro podcast de hoy, el comentario bíblico sobre el Salmo 67 que nos comparte nuestro amado hermano Luis Carballosa desde España. El Señor le bendiga. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Un compromiso real con Dios y su obra. Lectura bíblica. Lucas 9 del 57 al 62. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y le dijo Jesús: Las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro: Sígueme. Y él dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Y Jesús le dijo: Deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Texto bíblico. Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. Un día, almorzando con mis padres, me regalaron 2 entradas para un espectáculo ruso de acrobacias de fama mundial, de un alto valor que les había sido regalado por ser clientes de un banco. Les pregunté: ¿y por qué no van ustedes? No, hija, el día del espectáculo es el día miércoles, a la hora del culto. Vino a mi mente un pensamiento de gratitud y admiración a Dios por el ejemplo del compromiso de mis padres con Dios. ¿Cuántos hoy en día son capaces de abandonar al Señor y la responsabilidad en su obra por cosas vanas de este mundo? El Señor nos exhorta a poner la mano en el arado y no mirar atrás, en recoger con Él y no derramar, como dice Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama. Dios espera de nosotros un compromiso real. No le agradan los términos medios. La tibieza es abominable ante sus ojos. Apocalipsis 3:16, que dice así: Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estamos comenzando un nuevo año. Hagamos un compromiso con Dios de servirle de corazón y compasión. La bendición de Dios sobreabundará en nuestras vidas este año si nadie y nada llega a ser más importante que nuestro compromiso con Él. Padre Celestial, rogamos, Padre amado, que pongas en nosotros un corazón consagrado, un corazón humilde ante ti, Señor, y que seas el primero en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Comprométete con Dios y podrás experimentar su compromiso eterno contigo. Amén. En realidad, el hombre no puede vivir como debe vivir sin Dios. Y desde el principio de la civilización humana, Dios se ha dado a conocer a los hombres. Lo hizo en tiempos antiguos por medio de un hombre llamado Noé, a quien la Sagrada Escritura llama pregonero de justicia. También Dios se dio a conocer a través de Abraham y a través de la nación que Dios escogió, esa nación llamada Israel. Y Dios ha querido darse a conocer a través del mundo a lo largo de los años, de los siglos. Los profetas proclamaron a Dios, y cuando la Iglesia nació en este mundo, un día llamado el día de Pentecostés, de ahí en adelante Dios ha proclamado a través del Evangelio su plan de ser conocido en el mundo. Dios vino a este mundo en la persona de Cristo, murió en una cruz, una muerte cruenta, pero murió por el pecado de la humanidad. Y el que murió en la cruz resucitó de los muertos y vive. Él es Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esas buenas noticias de salvación han sido proclamadas por el mundo desde que la Iglesia nació. Hombres y mujeres han proclamado que hay salvación, que hay perdón de pecados, que hay vida y vida eterna en Cristo Jesús. Hombres como David Livingstone, como Hudson Taylor y otros muchos han proclamado la realidad del amor de Dios en el mundo. Soy Luis Carballosa y en este día quiero comentar con vosotros un precioso salmo. Aunque breve, tiene una enseñanza asombrosa. Es el Salmo 67. En este salmo hay un llamado a la nación de Israel a dar a conocer a Dios. Hay un llamado al mundo a conocer a Dios. Y hay un llamado personal a proclamar al mundo la salvación que ese Dios, el único, vivo y verdadero, ofrece al ser humano. El salmo está dedicado al músico principal, en Nejinot, alabanza a Dios, salmo, cántico. Es una alabanza a Dios, un reconocimiento de adoración a Dios. El salmo tiene 3 partes, versículos 1 y 2, versículos del 3 al 5
y versículos 6 y 7. Comienza así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es solo por la misericordia de Dios. La palabra misericordia significa amor leal, amor fiel, amor que no se doblega. Es una palabrita hebrea, la palabra Gesed, Gesed, misericordia, amor leal. Y el autor de este salmo clama: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Es solo por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios que el hombre permanece en este mundo y que recibe de ese Dios todopoderoso, sin merecerlo, las bendiciones que Él envía. La lluvia, la nieve, el sol, la fertilidad de los campos, todas las cosas buenas que Dios da al hombre sin merecerlo. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y cuando Dios muestra su misericordia, la derrama sobre su pueblo, sobre aquellos que le reconocen como el único Dios vivo y verdadero, y derrama sus bendiciones y hace resplandecer su rostro sobre ellos. Eso tiene un resultado muy importante, que lo expresa el versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Cuando el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, la persona que proclama y afirma conocer a Dios, está en comunión con Dios, Dios lo bendice, hace resplandecer su rostro sobre esa persona o personas, y esa persona o personas están en la condición de dar a conocer a Dios en la tierra, dar a conocer el camino de Dios en todas las naciones. Esa era la misión de Israel. Para eso llamó Dios a la nación de Israel, para dar a conocer al mundo que Él es el único Dios vivo y verdadero. E Israel debió cumplir con esa misión, viviendo en conformidad con la palabra de Dios, con las leyes de Dios, con los mandamientos de Dios, amando a Dios sobre todas las cosas, amando a su prójimo como a sí mismo, guardando la palabra de Dios. Pero ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? Que la nación se ha apartado de los caminos de Dios. La nación ha dado sus espaldas a Dios, de manera que ha perdido su visión misionera. Esa es la realidad. La nación de Israel no da testimonio a las naciones gentiles de que hay un solo y único Dios vivo y verdadero. La segunda parte de este salmo, versículos 3 al 5, habla de eso. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Si la nación hubiese proclamado ese evangelio, los pueblos de la tierra, las naciones de la tierra, alabarían a Dios. Y así mismo es, querido hermano, querida hermana, contigo y conmigo. Si tu testimonio y mi testimonio no manifiestan la gracia y el amor de Dios, el mundo no conocerá acerca de ese amor y de esa misericordia de Dios. Dice el texto, versículo 4, alégrense y gócense las naciones, porque juzgas los pueblos con equidad y pastoreas las naciones en la tierra. Selah, alto y medita. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es el deseo de Dios, ese es el plan de Dios. Este es un salmo misionero. Llama al pueblo de Dios a proclamar a Dios en medio de las naciones. Hoy día, en que el mundo está viviendo una etapa difícil,
Es una tremenda oportunidad para que el pueblo de Dios dé testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios, que no se enquiste, que no mire solo para sí mismo, sino que proclame la verdad de Dios, como dice este salmo. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino. Cristo es el camino. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, porque hay un solo Salvador, y ese Salvador es Cristo. La religión no salva, la liturgia no salva, los sacramentos no salvan, las bondades humanas no salvan, salva Cristo Jesús. Y a ese Cristo hay que proclamarlo a todas las personas con las que tengamos contacto, a todos aquellos a quienes nos acerquemos en cualquier momento. Es un llamado a la obra misionera, al trabajo misionero, hacer que la luz de Dios brille en medio de las naciones. Dice la tercera parte de este salmo, versículo 6, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Querido hermano, querida hermana, el tiempo que tenemos por delante, tú y yo, debemos vivir la clase de vida que agrada a Dios. La clase de vida que manifiesta el amor de Dios, la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Proclamemos ese evangelio de la gracia de Dios, ese evangelio de salvación. Proclamemos el amor de Dios manifestado a través de Jesucristo. Hoy día tú y yo tenemos esa oportunidad, ese privilegio. Hagámoslo para la gloria y para la honra de Dios. No nos quedemos callados, digámosle al mundo que Dios es amor y que Dios manifestó su amor a través de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados, equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.